Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Titulamos a la meditación de esta tarde ya, Dios abre los ojos. Hemos estado hablando de este libro de Números. Hemos ya mencionado algunas cosas sobre este libro de Números. Una de las cosas que hemos dicho es que parece un manual para no recibir la bendición, ¿verdad? Porque si nosotros vemos algunas cosas ahí en este libro, nos vamos a dar cuenta que el pueblo parece que lo que iba haciendo era seguir instrucciones para no recibir la bendición. Dios les había prometido la tierra prometida, valga la redundancia, les había prometido llegar a este lugar donde fluiría leche y miel, y donde ellos iban a poder desarrollarse y crecer y ver a sus hijos también y nietos y todo esto. Dios les había dicho que iban a llegar a este lugar, y sin embargo parece que ellos estaban haciendo todo lo contrario delante de Dios para no llegar a ese lugar. Y desde la semana pasada que hablamos del capítulo 20, que tiene que ver con el agua en la peña, cómo Dios saca agua de esta peña y todo lo que el pueblo hizo, cómo habló mal y cómo hizo Moisés y Aarón, explicábamos un poco esto. Lo que la palabra de Dios nos sigue hablando, si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, les pido que lo tengan abierta, habla cómo Dios sigue conduciendo a su pueblo hacia este lugar y cómo lo va llevando por diferentes lugares. Ahí al final del capítulo 20 habla de cómo el pueblo de Israel quiere pasar por Edom, se acerca al rey de Edom y ellos no lo dejan pasar, así que entonces el pueblo de Israel va rodeando el campo, ¿verdad? Va rodeando. Después de hablar de la muerte de Aarón, nos presenta cómo algunos reyes en este recorrido que iba siguiendo el pueblo de Dios le salían al encuentro. Ahí nos habla en el capítulo 21 de Arad, que atacó al pueblo de Dios y tomó algunos rehenes. Entonces eso ocasionó como que el pueblo en algunos momentos pues se desanimara o se sintiera mal. Pues mira, fíjense lo que le dice el pueblo a Moisés ahí en el versículo 5, dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y entonces pues Dios, viendo que este pueblo cada vez se hacía más rebelde, ¿verdad? Cada vez parece que no querían llegar a esta tierra. Ya les había dicho que los mayores de 20 años iban a morir ahí en el desierto. Dice el pasaje que les envió serpientes para que los mordieran, y murieron varios de ellos. Y ahí está este pasaje de la serpiente de bronce. O sea, el pueblo va con Moisés y dice, pues pecamos, y Moisés se acerca a Dios y le pide que les dé un remedio. Y este pasaje es el que cita el Señor Jesús. ¿Se acuerdan en ese pasaje tan conocido de Juan 3:16? Todos lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese pasaje el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, y un poco antes de este versículo 16, en el versículo 14, el Señor Jesús cita Números 21, este evento en que Moisés le pide un remedio para que no mueran, y dice el versículo 14 de Juan 3, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un ejemplo muy interesante que le pone el Señor Jesús al maestro de la ley, Nicodemo, que debería conocer bien ese pasaje de allá de Números, que es el pasaje que nosotros estamos viendo en esta hora, cuando el pueblo de Israel va camino a la tierra prometida y se quejaba, y como consecuencia de su rebelión, de su murmuración, Dios los castiga por su pecado. Y a pesar de ser un pueblo así rebelde,
Dios en su amor a ese pueblo también les da un remedio. ¿Cuál era el remedio? Hoy te van a decir, ver a la serpiente, ¿no? El remedio es confiar en Dios. Ver a la serpiente no era una vacuna. El remedio era confiar en Dios. Y si seguimos en nuestro pasaje ahí en Números, vamos a ver cómo Dios, en Números 21, en algunas ocasiones, Dios le da abiertamente la victoria al pueblo de Israel. Ahí nos toca a Sehón y a Og, y al final del capítulo 21, cómo el pueblo va rodeando la tierra de Moab, pero Dios les permite vencer a estos reyes de Sehón y de Og. Y entonces llegamos hasta nuestro pasaje, que es el capítulo 22, ¿no? Y lo que nos narra la primera parte del pasaje, que no la leímos, sino nos describe un poquito lo que va pasando. Dice que el rey de Moab, ese que dijimos hace un momento que no los dejó pasar, que les dijo que se desviaran, pues la verdad lo que tenía era miedo, ¿verdad? Tenía miedo de que el pueblo de Dios pues los atacara. Fíjense, voy a leer los primeros versículos del capítulo 22 y quiero pedirles que estén muy atentos. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. ¿Quiénes eran? Los que no los habían dejado pasar, ¿verdad? Junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Quién era el rey en ese entonces de Moab? Los que no dejaron pasar al pueblo de Israel. Se llamaba Balac. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este pueblo? Tuvieron mucho miedo. Fíjense, aquí hay algo interesante que quiero llamar la atención y que es bien importante. Porque al estar meditando sobre este pasaje, me llama la atención cómo a veces las personas en ocasiones intentan ganar u obtener un beneficio. Repito, a veces las personas están pensando, bueno, tengo este problema, tengo esta situación, ¿cómo le voy a hacer para solucionarla? Y nuestro pasaje, el pasaje que tenemos aquí, nos habla de dos personajes principales. Este que acabo de mencionar ahorita, que se llama Balac. ¿Quién era Balac? El rey de Moab. Y él está pensando, ¿cómo le voy a hacer? Este pueblo de Dios está pasando aquí alrededor de mí y a lo mejor en cualquier momento me van a atacar y me van a vencer. El otro personaje se llama Balaam, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces aquí vamos a pensar un poquito en cómo es lo que estaba considerando Balac, el rey de Moab. Y él comienza a analizar la situación de lo que está viviendo, del pueblo de Israel que lo está rodeando. Y entonces, fíjense, regularmente las personas tratan de arreglar las cosas o tratan de ver las cosas de diferentes formas. La primera forma es del aspecto físico. Y él dijo, son muchos, no les vamos a ganar. ¿Sí? Dijo, pues si nos ponemos al tú por tú, son muchos, no les vamos a ganar. La segunda forma que algunas personas tratan de buscar una solución es intelectualmente, ¿no? Algunas veces puede que ellos sean muchos, pero nosotros somos más listos y entonces vamos a ver cómo le hacemos para ganarles, ¿no? Algunos estrategas son muy buenos y logran vencer con pocos hombres a muchos, ¿no? Pero la tercera forma, que es la que busca este señor, es algo que es muy común hoy día también, y que es llevar las cosas al nivel espiritual. Sí. Repito, este rey dijo, pues son muchos, físicamente no les vamos a ganar, intelectualmente pues no podemos, no somos capaces, entonces pues vamos a ver cómo le hacemos y lo vamos a llevar a nivel
espiritual. Pero aquí me llama la atención cómo es que muchas personas llegan a este nivel buscando obtener un beneficio, una solución a sus problemas en el nivel espiritual, pero no precisamente buscando ese beneficio a través de Dios o del Dios verdadero, sino a través de cosas que las personas consideran y dicen, eso tiene poder, eso es poderoso y eso me puede ayudar a mí para que yo salga de esta situación. Y lo hacen no porque sean tal vez muy devotas a tal o cual cosa, lo hacen muchas veces porque alguien les platicó y le dijo, ahí hay alguien que es muy poderoso y te puede ayudar. Lo hacen a veces por curiosidad y dicen, pues si esto me puede ayudar a que yo esté mejor, pues ¿por qué no lo voy a practicar o lo voy a hacer? O lo hacen a veces por temor. Hay gente que siente temor y dice, pues para protegerme, pues yo voy a hacer esto. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué es lo que hoy día también pasa? O sea, lo primero que yo quisiera comentarles, ¿hay un nivel espiritual en las cosas, en los problemas y en las situaciones que vemos? Tendríamos que decir, sí, sí lo hay. Pero Dios, a todos, pero principalmente a los creyentes, sus hijos, nos pide que en eso no confiemos en nadie, ni siquiera que nos acerquemos a algunas cosas, que no sea Él, que no sea Dios. Y entonces que no practiquemos nada que aparentemente suene espiritual. Y aquí voy a ser más específico. Hay cosas que empiezan como cosas sencillitas, el horóscopo, las cartas, la limpia. Después suben un poquito de nivel. Hágame un trabajito. Arrégleme esto. Consulte a los muertos. Todas estas cosas son a nivel espiritual, en cierto sentido. Sí, pero Dios nos dice que no las practiquemos. El rey de Moab, que es lo que estamos viendo aquí en nuestro pasaje, alguien le habló, le dijo, tal vez él lo vio en algún momento. Fíjate que hay alguien que es muy poderoso, que él sí te puede hacer un trabajito. Tú tienes este problema que están pasando el pueblo de Israel aquí cerquita, ve a consultarlo a él y él te puede arreglar esta situación. ¿Sí eso es lo que pasó o no? Probablemente alguien le dijo, pues mira, esa persona es muy importante, él te lo va a solucionar. Casi es como que si hubiera llegado y hubiera dicho, a ver, quiero el mero brujo de Catemaco, ¿no? El que va a ser más poderoso que va a ser. Nos da risa. Repito, Dios quiere que confiemos completamente en Él y dependamos de Él. Los otros o las otras personas pueden depender en lo que quieran, pero nosotros, los creyentes, debemos confiar en Dios. ¿Qué fue lo que le dijo este rey, este señor Balac? ¿Qué fue o quién fue el que le dijo, pues ve, aquí hay alguien que te puede maldecir al pueblo? Fíjense, y vamos a ver que sí se trata de esto, versículo 6, estamos en el capítulo 22 del libro de Números. Ven pues ahora, o sea, él envió a la gente y le dice, vayan ustedes y díganle, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Sí estaba buscando Balac alguien que le hiciera un trabajito de estos? ¿Sí? Sí. Y todavía le dice, te voy a pagar bien. Quiero que vean, versículo 7. ¿Cómo dice? ¿Sí lo están viendo ahí? Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas
que de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Yo sé que algunos van a decir, pastor, pero si estamos en el siglo XXI, esas cosas ya no pasan. Tengo que decirles que no, que hoy, en este pleno siglo XXI, hoy más que nunca, esas cosas son reales, la gente las practica, estas cosas están en cualquier lugar. Yo, fíjense, incluso les voy a decir, aquí en esta misma calle, antes de las esquinas, le sacan las chakras. Les leen las cartas. Aquí en esta misma calle. En la iglesia donde estábamos en Milpalta, donde Dios nos dio la oportunidad de estar trabajando, allá en lo más alto de la ciudad, 3,000 metros sobre el nivel del mar, 1,000 metros más arriba de aquí, y que difícilmente llegaban los hermanos porque tenían que subir, no solamente que estaba en el pueblo, sino estaba en la parte más alta del pueblo. Junto al templo, ahí cerquita en la calle, había un santero que yo creo que era muy, muy bueno, ¿no? Un santero. ¿Por qué digo que era muy bueno? Porque de repente llegaban muchos coches elegantes y gente que se bajaba de los coches vestida de blanco, y lo que oíamos nosotros nada más eran los tambores. A veces a las 3 de la mañana estaban los tambores ahí. Eran nuestros vecinos así de enfrente. No estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de este siglo. Y entonces, otra anécdota que les voy a compartir, cuando estaba estudiando hebreo ahí en la universidad, en CU, en el CELE, tenía un compañero que ya en aquel entonces yo era un muchachito y él era ya una persona mayor, ¿no? Pero él quería estudiar hebreo porque quería saber sobre la cábala. Y además él era una persona que decía que hacía viajes astrales. Y entonces a mí me tocó ver muchas veces que maestros de la universidad lo iban a buscar a él porque querían entrar en estas cosas de los viajes astrales. Pero hoy estamos en el 2024, puedo platicarles también de personas en la administración pública, en el gobierno, que les encantan estas cosas. Y de repente los cristianos dicen, ¿qué tiene de malo? Le están haciendo una limpia, ¿sí han visto? Hasta en la tele. Pero es una persona muy buena. Y pastores que dicen de algunos políticos, pero son personas muy buenas. Están metidos en esas cosas, pero los ven de esta manera. Nuestros gobernantes haciendo ritos públicamente y algunos que no nos damos cuenta. Esta semana oí una noticia, y eso que yo no estoy todo el día en el noticiero, y a lo mejor ustedes la oyeron varias veces, en el centro, por Tepito, incautaron algunas cosas y había altares satánicos. No sé si lo escucharon o no. En la tele, en las noticias y eso, varias veces diciéndolo. Eso lo encontramos en todos lados. ¿Cuántas personas ustedes conocen que adoran a la Santa Muerte? A lo mejor ustedes no. Y todavía algunos dicen, fíjense, pero es que esto es bueno y esto es malo. Es la magia blanca y la magia negra. Todo es malo delante de Dios, todo eso es malo. La magia blanca nada más para que tú creas y entres en esa práctica pensando que estás haciéndolo con un buen propósito. Dios dice que no entremos en nada de eso. Y bueno, vamos a nuestro tema y vamos a nuestro pasaje. Nuestro pasaje es nuestro tema es Dios abre los ojos. Versículo 31, de ahí tomamos el tema y dice entonces Jehová abrió los ojos ¿de quién? De Balaam, y vio al ángel de Jehová. Y bueno, quiero decir
que esta historia siempre me ha causado muchos sentimientos o pensamientos, al principio como mucha intriga, mucha admiración, pero también mucha tristeza. Porque Balaam, fíjense, voy a decir algunas cosas y quisiera que pusieran mucha atención. El personaje aquí de nuestro pasaje realmente es todo un personaje. No es del pueblo de Dios, no es un israelita. Se mueve en el ambiente espiritual, sabe de Dios. Y él mismo dice, Jehová mi Dios. O sea, tengo que ir a preguntarle a Jehová mi Dios. En cierto sentido, podemos decir que tiene temor de Dios. Porque él le dice, yo no voy a decir otra cosa más que lo que diga Jehová mi Dios, ¿no? Aparentemente hace lo que Dios le pide. Sabe que su poder está limitado porque el que tiene realmente el poder, Balaam sabe esto, que el que tiene realmente el poder es ¿quién? Es Dios. Pero ¿saben cuál es la cosa que a mí más me intriga? O sea, él sabiendo todo esto y él conociendo todo esto, él no se rinde a Dios. Su corazón, fíjense, viendo y conociendo y entendiendo todas estas cosas, su corazón no se rinde a Dios. Una cosa que me sorprende mucho en este pasaje es que dice que Dios abre sus ojos, pero él, Balaam, aunque dice ahí el pasaje, se inclina y le teme, repito, no rinde su corazón a Dios. Su corazón todavía está en el mundo. Probablemente su corazón estaba en las riquezas o que a él lo llamaran alguien importante o el grado que él tenía. Su corazón no estaba rendido a Dios. Creo que la historia es conocida, pero si no, pues lo vamos a mencionar rápidamente. Ya vimos, Balac va a buscar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Entonces Balaam le contesta, voy a consultar a Dios. Fíjense lo que le dice, voy a consultar a Jehová mi Dios, lo que él me diga, lo voy a hacer. Y Dios le dice, no vayas. Entonces regresan los mensajeros con Balac y Balac les vuelve a decir, los vuelve a enviar. Y entonces Balaam vuelve a recibir el mensaje y dice, pues déjenme ir a consultar otra vez. Y aquí ya está algo interesante, ¿no? Fíjense, versículo 17. Ahí Balac le está diciendo, ofrézcanle a Balaam el sol, la luna y las estrellas. Díganle que yo lo voy a honrar mucho, lo voy a querer. Versículo 17 y 18. Porque sin duda te honraré mucho. Eso es lo que... Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o grande. Y aquí hay una frase que ya la mencioné, que él dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. O sea, él estaba diciendo que Jehová era ¿quién? Su Dios. ¿Sí era Jehová su Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre Balaam. A ver, Judas 1:11. ¿Sí saben dónde está Judas? Antes de Apocalipsis exactamente. Judas 1:11. Judas es un libro muy fuerte porque invita a la iglesia a reflexionar y no andar divagando y concentrarse en las cosas importantes. Y entonces, fíjense lo que dice Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos tres personajes que está mencionando, Caín, Balaam y Coré, ¿honraron a Dios? No, ninguno de los tres, ¿verdad? ¿Saben qué le pasó a Caín? Bueno, todos saben lo de Caín, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mató a su hermano y Dios lo castigó, ¿verdad? ¿Saben qué le pasó a Coré? Ya les pedí desde la otra vez, les he pedido que lean esa historia de Coré, que está aquí en este libro de Números. Se lo tragó la tierra por desobediente, nada más.
Y aquí está mencionando a Balaam. Ahora, ahí cerquita de Judas, en segunda de Pedro 15, 16 y 17, segunda de Pedro 15, 16 y 17, ahí menciona también a Balaam y nos abre un poquito de más luz sobre Balaam. Porque, bueno, Balaam dijo que Jehová era su Dios, ¿no? Y era un profeta, así lo describe como un profeta. Era poderoso, la gente lo buscaba porque era poderoso. Y en cierto sentido se inclina ante Dios y dice aquí que le teme a Dios. Ahora vamos ahí, les pedí segunda de Pedro 2, 15 y 16 y lo leo. Y les pido que lo vayan siguiendo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre. Refrenó la locura del profeta. Dice que era profeta. Bueno, hay algunas cosas que después debemos de considerar en el Antiguo Testamento. Bueno, hay muchas cosas sobre Balaam que ya mencioné, no era del pueblo de Israel, ¿sí? Algunos hablan, hay algunos grupos que dicen, bueno, Dios había enviado profetas por todo el mundo y Balaam era uno de esos profetas que conocían y sabían de Dios, pero Balaam, su corazón, repito, no estaba queriendo agradar a Dios. Balaam, voy a leer, era de Petor y oriundo de Petor, ya dije, de la ciudad del norte de Mesopotamia. Algunos dicen que perteneció a un grupo de los 7 profetas que Dios puso o envió en el mundo. Resumiendo, Balac buscó a Balaam para maldecir al pueblo de Dios porque sabía de alguien o alguien le había dicho que él o él mismo lo había visto que él podía hacer algo poderoso para que Dios detuviera. Balaam, que al parecer conocía de Dios, aparentemente servía y se sujetaba a él, pero hacía muchas cosas por su propio interés. Y algo evidente es que buscaba sacar provecho de lo que hacía y la gente lo buscaba para esto. ¿Sí es claro todo esto? ¿Qué? Entonces, continuando con la historia, ya dije que volvió a enviar a los mensajeros, le volvió a pedir que fueran y que fuera a maldecir al pueblo. Y esa es la parte que se dio lectura, lo que se leyó hace un momento. Pero aquí hay algo interesante. Dios ya le había dicho a Balaam que no fuera. Y le había dicho no solo que no fuera, le había dicho por qué no debería de ir. Dios le dijo a Balaam que no fuera y le había dicho por qué no debería de ir. Léanlo ahí con detenimiento. Sin embargo, él vuelve a ir a consultar a Dios. Cuando Dios le dice que vaya o que no vaya, a veces ustedes han entendido que Dios les ha dicho algo de que no lo hagan. Lo repito esto y les voy a hacer la pregunta ahora a ustedes. ¿Ustedes han entendido alguna ocasión que Dios les ha dicho no hagan esto? Y a veces, bueno, le voy a volver a preguntar a Dios. Eso no lo debo hacer, pero le voy a volver a lo mejor ahora sí me da permiso. ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistimos a veces con Dios? Porque a veces, Dios, pero ya me dijiste que no, pero yo quiero insistir en esto. ¿Por qué lo hacemos? Les voy a decir, porque tenemos nuestros propios intereses y creemos que son o pueden ser más importantes que los intereses de Dios. Cuando Dios ya nos ha dicho claramente algo, no lo hagamos, debemos de decir, Dios no quiere que lo hagamos. Repito, ¿se ha encontrado alguien en esta situación? Bueno, vamos a ver qué es lo que ya que estamos casi terminando. Dijimos que nuestro tema es que Dios abre los ojos. Dios abre los ojos. Fíjense la forma en que Dios le abrió los ojos a Balaam. Primero,
oyó a la asna hablar. ¿Sí? Primero. A mí me llama la atención, ¿saben qué? La actitud de Balaam, porque la Biblia no dice que Balaam se haya sorprendido de que hablara el asna. ¿Sí se fijaron en el pasaje? No dijo, ¡ay, está hablando, qué miedo! No dijo nada de eso. No sé si a ustedes les pasara algo así de que de repente un animalito comenzara a hablar, el perrito o algo, y que les comenzara a hablar, si ustedes quedarían, sí, inmediatamente Balaam comienza el diálogo con la asna, te voy a matar, o sea, le comienza a decir cosas. En ningún momento se sorprende Balaam de esto. ¿Sí se dan cuenta de eso? Como que se le hacía algo. Pero después dice que el ángel de Dios le abre los ojos para que lo vea a él. A pesar de eso, si ponen atención, la actitud de Balaam en lo suyo permanece. Él sigue diciendo, bueno, yo soy siervo de Dios, aquí está el ángel de Dios, sí, está bien, no voy. Si no quieres que vaya, así como niños regañados, si no quieres que vaya, no voy. Y entonces el ángel le dice, no, ahora vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y es interesante porque Dios le abrió los ojos. Y entonces esa parte de abrir los ojos, aquí en la Biblia hay algunas cosas que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, porque tenemos lo que dice la Biblia, nuestros ojos físicos, pero también ojos espirituales. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? El Señor Jesús habla de esto. Juan 9, si tienen Juan 9, vayan a Juan 9, y ahí nos narra uno de los 7 milagros que el Evangelio de Juan nos habla sobre que hizo el Señor Jesús, y es que sanó a un ciego de nacimiento, que incluso sus discípulos le estaban diciendo, ¿quién pecó, Señor Jesús, él o sus padres? Y el Señor Jesús les dice, no es que haya pecado ni él ni sus padres, sino es para que se muestre la gloria de Dios. Y dice que lo sanó y lo dejó ahí a este hombre ciego. Les estoy narrando rápidamente lo que dice Juan 9, y entonces sus padres, como era ciego de nacimiento, dijeron, pues es un milagro, era una persona ciega de nacimiento, lo traen delante de los sacerdotes y todo, y los sacerdotes dicen, no, no era ciego de nacimiento, ustedes nos están engañando. ¿Quién te sanó? Lo comienzan a interrogar. ¿Quién hizo esto? ¿Quién esto? Y entonces llegan a la conclusión, pues, de que ese hombre como que estaba engañando a la gente, ese hombre el ciego que decía que Jesús lo había sanado y que Jesús era alguien que estaba obrando más. Fíjense, si tienen ahí Juan 9, versículo 33, me voy. Si no viniera de Dios, está hablando el hombre ciego a los fariseos, nada podría hacer. Respondieron, o sea, los fariseos, y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. O sea, lo sacaron al ciego porque andaba diciendo que el Señor Jesús lo había sanado. Él no sabía ni siquiera quién era Jesús porque no lo había visto bien. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Él le dijo, pues el que le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo para este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, si hay ceguera física y hay ceguera espiritual, ¿sí? Balaam tenía la capacidad, el sentido de la vista, y podía ver bien. Vio al ángel de Dios, vio a la burra hablar,
la oyó. Sin embargo, él seguía ciego espiritualmente, ¿o no? Y aquí hay algo que debemos de reflexionar mucho. Porque, fíjense, Balaam sabía de Dios, hablaba con Dios. ¿Sí lo dice así la palabra? De hecho, hacía y vio muchas de las maravillas de Dios. Sabía que el poder era de Dios y quien hacía las cosas era Dios. Sin embargo, él seguía siendo un ciego espiritualmente. No podía ver y entender de corazón. Ver milagros, la Biblia nos enseña que ver milagros no nos salva. Hay a veces esas campañas, ¿no?, de milagros, ustedes probablemente han escuchado. Pero ver milagros no nos salva. Y nos enseña, hay muchos pasajes que nos hablan de esto. El pueblo de Dios entero vio milagros, vio el mar abrirse y eso no nos salva. Dios abre los ojos de los ciegos físicamente, pero también abre los ojos de los ciegos espiritualmente. Me gusta mucho ese canto que dice: abre mis ojos, oh Cristo. Sí lo han oído, ¿verdad? Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Bueno, originalmente algunos cantos, cuando se cambian a nuestro idioma, a veces pierden un poquito algún sentido. Yo creo que está muy bien el canto y todo, pero originalmente el canto dice: abre los ojos de mi corazón. Abre los ojos de mi corazón. Como en un sentido de decir: abre mis ojos espirituales. Abre mis ojos espirituales. Porque lo que necesitamos es que Dios abra no solo nuestros ojos físicos. Dios abrió los ojos físicos de Balaam, sin embargo Balaam no veía. Él siguió empeñado. Y ahorita voy a explicar muy brevemente por qué, porque ya me estoy alargando un poquito, pero él siguió empeñado. Mucha gente, como Balaam, conoce de Dios, ve las maravillas de Dios, le teme a Dios porque sabe que Dios es poderoso, pero su corazón sigue duro, sigue empeñado en no rendirse completamente a Dios. Quiere seguir sus propios planes, sus propios metas, su propia forma de pensar. Hay gente, y a veces lo decimos, y desde la primera clase de doctrina bíblica que damos, venir al templo no nos salva, formar parte de una iglesia no nos salva. Lo único que nos salva es creer en que el Señor Jesús vino, vivió, murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz para darnos vida. Eso es lo que nos salva. Hay gente que vive, viene, participa, ve, teme sí, pero sigue metido en esas cosas y su corazón sigue en otro lado. Nosotros tenemos que entender y decirle: Señor, abre los ojos de mi corazón, porque a lo mejor yo he visto muchas cosas, pero mi corazón todavía anda divagando en otras cosas. Que yo pueda verte y que tú seas lo más importante para mí. Si regresamos a Números, al libro de Números, Balaam aparentemente hizo todo lo que Dios le pidió. Si ustedes leen el capítulo 23, Dios le pidió: no vas a maldecir al pueblo mío, sino lo vas a bendecir. Y dice el capítulo 23 y 24 que Balaam terminó bendiciendo al pueblo de Dios, tres veces. Y entonces Balac se enojó muchísimo y dijo: pues yo te traje para que los maldijeras y tú en vez de maldecirlos los bendices. Leo el versículo 10 del capítulo 24. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y
y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces, ahora huye de tu lugar, y yo te dije que te honraría más. He aquí que Jehová te ha privado de honra. Balaam le respondió: no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala. Aquí podríamos decir: bueno, Balaam obedeció a Dios, ¿sí o no? Pues podríamos decir, hizo lo que Dios le dijo, sí, y se fue. Las 3 veces intentó maldecir al pueblo de Dios y las 3 veces Dios se lo impidió. ¿Qué creen que hizo Balaam? Que le dijo, dice lo que nos narra el pasaje, y hay que poner mucha atención para encontrar lo que hizo Balaam. Yo creo que una forma, pues, mira, yo no puedo maldecirlo, porque es el pueblo de Dios. Lo único que puedo hacer es recomendarte algo. Y les recomendó algo para que el pueblo de Dios fuera afectado, fuera lastimado. ¿Qué creen que les recomendó? Ahí lo dice claramente. En el capítulo 25 empieza diciendo: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas ¿de quién? Moab. ¿Se acuerdan qué pueblo era este? El que era Balac. ¿De dónde era Balac? De Moab. Balaam le dijo: pues yo no lo puedo maldecir, pero ¿sabes qué es lo que sí puedes hacer para que le vaya mal al pueblo de Dios? Fíjense lo que le dijo, vean la mente de Balaam, ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer para que le vaya mal al pueblo de Dios? Pues hazlos pecar. Si ellos pecan, pues Dios se va a enojar con ellos y los va a castigar. Y entonces, pues ya, ese fue el consejo que les dio. ¿Y qué creen? Que les resultó. Porque ahí nada más el capítulo 25 nos dice que murieron como 25,000 hombres. ¿Por qué? Porque pecaron. Si quieren ver que fue Balaam el que les aconsejó esto, lo dice en el capítulo 31, versículo 16. Vayan hasta el capítulo 31, versículo 16. ¿Qué dice? Moisés estaba enojado porque habían seguido con cierta actitud. Y aquí lo dice Moisés: he aquí, por consejo de Balaam, porque no habían castigado a las mujeres, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová, en que tocase en Baal-peor. Este pasaje lo que está narrando aquí el capítulo 25. Por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, ¿cuál fue el consejo de Balaam? O sea, Balaam siguió empeñado en maldecir al pueblo de Dios y le dijo: bueno, yo no puedo ya maldecirlo, lo único que puedo aconsejarte es que para que le vaya mal a ese pueblo que es el pueblo de Dios, los hagas pecar. Y eso fue lo que hicieron, le mandaron mujeres. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios comenzara a fornicar, y eso fue lo que pasó. Aquí es algo importante que Dios nos dice a nosotros. Fíjense, Dios quiere bendecirnos y tiene lo mejor para nosotros. Y Dios nos libra de todas esas cosas que mucha gente a lo mejor quiere hacernos. Sí, Dios nos libra, Dios nos guarda, Él tiene lo mejor para nosotros. Muchas veces algunas cosas pasan por nuestro pecado. Muchas veces algunas cosas pasan porque nosotros somos los que le estamos fallando delante de Dios. Se nos hace fácil, se nos hace ligerito. La invitación en esta hora, al meditar en toda esta historia de Balaam y al meditar en todo lo que Dios nos quiere decir en esta hora. La primera cosa, la primera invitación: pidámosle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Y como dice allá Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestro corazón, nuestro ser, nuestro deseo,
nuestro anhelo, las cosas que vemos en este mundo no sean las cosas que nos llamen la atención, sino nuestro corazón, nuestro deseo, anhelo esté puesto en Jesús. Esa es la primera invitación. Pidámosle al Señor que Él abra nuestros ojos espirituales. La invitación también es a que consagremos nuestra vida, o sea, Dios quiere lo mejor, consagremos nuestra vida en santidad para Dios. Si muchas veces nos pasamos por esas situaciones, sí, muchas veces es por nuestro pecado también, porque le fallamos a Dios. Seguimos distraídos en cosas que no son las importantes. Dios quiere que como iglesia estemos concentrados en lo importante, en Él. Anunciar las buenas nuevas de salvación, proclamar su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todas las cosas que tú tienes para nosotros. Perdónanos porque muchas veces fallamos, nos distraemos y vemos otras cosas. Perdónanos si obtenemos o tratamos de obtener beneficio por otras cosas que no seas tú. Señor, perdónanos si aparentemente te servimos y te tememos y no te estamos dando la honra y la gloria solamente a ti. Nuestro corazón está divagado en otras cosas. Señor, perdónanos si, Señor, no nos consagramos como pueblo tuyo para honrarte solamente a ti. En tus manos ponemos nuestras vidas y te suplicamos tu gracia, tu dirección, tu bendición para tu pueblo. Señor, tú llévanos y guíanos a honrarte en todo momento. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.